Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí para presentar otra historia de terror, para acompañarlos un ratico en lo que empieza o queda de noche. Espero les guste y siempre que sepan que si quieren apoyar, ayudar un poquito, pueden dejar su like y también suscribirse. Así no se van a perder a las siguientes historias. Sin más, los dejo con la historia de hoy que tiene como título El cadáver de la morgue. Trabajé muchos años como médico forense, tanto en el sector clínico como en el jurídico. Y es que podría estar horas y horas relatando cientos de historias de los cuerpos que he visto. Para mí, esas cosas no son nada del otro mundo. Hasta aquel día pensé que lo había visto todo, pero nunca faltan las sorpresas. Yo, para este punto de mi vida, había examinado cuerpos de todo tipo, tamaño y edad, que con solo contarlas, sin detalles, claro, podría horrorizar a alguno o quizás hacer llorar a los más sensibles. Y es que para estos trabajos a veces lo que más impactaba no era necesariamente el cadáver o su estado, sino la causa de la muerte, o al menos en los primeros años de iniciado. Con esto les quiero decir que las más comunes son por muerte natural, enfermedades, infartos cardiorrespiratorios, mutilación, traumatismos por accidentes de tránsito, ahogamientos y el más común por suicidios. Y en este último jugaba un papel muy importante, ya que en ocasiones se necesita un examen bastante, pero bastante minucioso para diferenciarlo de lo que viene siendo un homicidio. Los casos más complejos son cuando aparecen cadáveres sin un contexto que nos dé información. Por poner algunos ejemplos, ancianos que mueren en casa y son encontrados días después por el olor que desprende su cuerpo o algún cuerpo flotando en el mar. Esas situaciones son las que nos llevan a investigar si fue asesinado, premeditado, homicidio culposo, suicidio o un accidente también. Todo esto que les he contado hasta ahora es para dar contexto y que puedan comprender lo extraño de mi experiencia. Después de 25 años de profesión, hubo un hecho en el 2004 para el que hasta el día de hoy no encuentro una explicación. Por razones de ética profesional, he decidido mantenerme en el anonimato, al igual que el lugar donde trabajaba, aunque sé que si las personas indicadas escuchan esta historia, sabrán inmediatamente quién soy. Una noche de tormenta, acaba de recibir un cuerpo de un hombre entre 30 y 40 años, según lo que podía apreciar a simple vista. El cuerpo llegó completamente desnudo, con diversas heridas lacerantes. Y es que con solo observarlo, dejaba a la vista que llevaba al menos entre 2 y 3 días de muerto. Al leer el informe, este explicaba que el cuerpo fue encontrado en un bosque por un hombre que paseaba a su perro y su mascota fue quien realizó el hallazgo. La policía seguía investigando la zona por posibles evidencias y mi trabajo consistía en identificar la causa de la muerte, dar una hora aproximada de función y pocos más detalles. Así que empecé. Por fortuna, los dedos del difunto estaban en condiciones para tomar sus huellas dactilares, así que su identificación no sería un problema. Comencé ejecutando las primeras pruebas
y al proceder con el primer corte noté una forma de sangrado algo inusual. De la manera en que su sangre brotaba, deberían de haber pasado pocas horas de su muerte. Y eso contradecía el estado de su piel y la hora en la que fue encontrado. Al principio solo fue un caso especial para mí. El hombre carecía de cabello o cualquier vello púbico. Si bien no era lo más común, existen personas que son lampiñas y comparten esta característica. Encontré varias heridas lacerantes con pequeños fragmentos de madera, lo cual indicaba posible contacto por rozamiento con los árboles. En su hombro había encontrado marcas de mordidas, las cuales sin duda eran de una persona. Extraje el ADN de la zona a fin de identificar al agresor. En ese momento percibí un ruido sobre la mesa, y es que la mano del cadáver estaba temblando, lo cual era normal en un cuerpo post-mortem, en especial cuando sufren una muerte muy violenta. Lo extraño era que esos movimientos solo son apreciables dentro de las primeras 24 horas después de la defunción. Entonces me dispuse a abrir su abdomen para examinar sus órganos, y ahí fue donde empezó todo. El cadáver no tenía ombligo. Esa era la primera vez que presenciaba algo así. Y claro que habían casos donde en apariencia no había ombligo por operaciones quirúrgicas, pero esto era distinto, más que nada porque al pasar mi mano sobre la zona era evidente que el ombligo nunca existió. Después de 25 años de carrera, llegó el momento en el que me encontré con algo fuera de lo normal. En eso recordé algunas novelas de terror que leí en el pasado. Según eso, la ausencia de un ombligo era debido a que dicho humano no había nacido de un parto, sino de manera artificial o por clonación. Eran las 2 de la mañana, pero necesitaba urgentemente una segunda opinión de este caso. Dejé el cuerpo sobre la mesa para llamar a un compañero y contarle aquello. Al principio él estaba furioso por la hora a la que lo llamaba, pero al contarle se llenó de emoción por querer verlo en primera persona. Pero al girarme noté un detalle. Yo había notado que su rostro estaba mirando hacia arriba, pero ahora estaba ubicado hacia un costado. Su cabeza comenzó a temblar, pero yo solo observaba esperando a que el movimiento cesara, pues estaba pensando en los acontecimientos anteriores con su mano y sabía que era de cierto modo normal. Luego, el cuerpo exhaló. Fue inevitable para mí asustarme, aunque se dan casos donde los pulmones contienen aire dentro y después de ciertos procesos químicos de descomposición, este escapa. Jamás lo había visto de una manera tan vívida. Entonces me acerqué al cuerpo para continuar examinándolo, y al tocarlo de nuevo, me llevé uno de los sustos más grandes que recuerdo. Y es que este ahora tenía temperatura. Aquí, gente, entró en materia otra vez. La cosa es que el cuerpo de un cadáver, luego de 2 horas, pierde su temperatura corporal, que normalmente es entre 36 y 38 grados, y luego pasa a temperatura ambiente, lo cual al tacto se siente frío. Cierta sensación de alerta comenzó a apoderarse de mí.
Y es que el conjunto de acontecimientos que estaban pasando se mantenían en mi cabeza, buscando una explicación lógica, y cuando me giré para buscar herramientas para continuar, escuché el cuerpo caer al piso. Antes de acercarme a él, examiné la mesa con atención, la cual estaba en perfectas condiciones. Entonces salí de la habitación por un momento y ni siquiera me tomé la molestia de levantar el cadáver. Es que sentía confusión y un miedo que no quería demostrar. Intentaba convencerme de que un hombre de ciencia como yo no podía dejarse engañar por cosas como esas. Entonces decidí mejor esperar a mi amigo, pues pensaba que entre dos la situación sería más fácil de manejar. Nada podría estar más alejado de lo que pasaría. Ya luego de unos minutos, él llegó. No paraba de hablar de un montón de hipótesis, dado ciertos síndromes que había conocido y estudiado. Se veía emocionado y a tal punto que no se callaba, hasta que lo tomé de los dos hombros, sujetándolo con fuerza, cuando centró su atención en mí. Mirándome con seriedad, le expliqué lo de la temperatura. Sorprendido e incrédulo me dijo que eso era imposible. Negó totalmente lo que le dije, afirmando que quería ver el cadáver. En lo que íbamos de camino, le explicaba que se había caído de la mesa sin ningún contacto externo. Solo se limitó a decirme que posiblemente yo lo había empujado sin querer, así que se puso su bata y entramos a la sala. Para empezar, el cuerpo no estaba. Mi compañero pensó que se trataba de una broma de mi parte. Entonces le mostré los datos recogidos con las herramientas que había utilizado. Donde antes había caído el cuerpo, había una mancha que iba dibujando una línea de sangre, la cual se dirigía hacia uno de los rincones de la sala, donde este se encontraba sentado. Es complicado describir sentimientos tan fuertes, y es que al verlo dejé caer mi carpeta, mientras mi compañero reía creyendo que esto confirmaba mi broma, pero en el fondo mi expresión de terror real de alguna forma le decía lo contrario. Me cuenta que en ese momento me habló y no recibía respuesta. Entonces se acercó a aquel cuerpo para tocarlo. Cuando lo hizo, se apartó al instante y tan solo me incitó a salir de la sala sin decir nada más. Después, un poco más calmado, me dijo que cuando su mano tocó aquella cosa, sintió una temperatura elevada, como si tuviese fiebre. Y lo peor de aquel momento es que sintió pulso, pero tenía esperanza en que fuese un truco mío, pero le juré que no. Y es que no sabía él que para ese punto el miedo me tenía totalmente dominado. Lo que rompió la conversación fue que en ese momento escuchamos la puerta de aquella sala abrirse. Cuando oyes algo así y sabes que no hay algo humano en ese lugar, tan solo te queda sentir ese temor imparable recorriendo tu cuerpo, ya que solo estábamos los dos. Con sigilo nos acercamos a la sala de la morgue
y el cuerpo no estaba por ningún lado. Entonces decidimos revisar las cámaras de seguridad. Allí confirmé que dicho cuerpo había girado su cabeza durante el examen. Luego se giró y fue cuando cayó. Cuando yo salí, se arrastró por el suelo usando únicamente sus brazos. La cosa es que había intentado levantarse antes de que entráramos, pero cayó sentado, en la posición que lo encontramos. Después no supimos nada más de él. Tomamos capturas a las grabaciones y elevamos el informe a nuestros superiores. Al otro día, los resultados de las huellas dactilares llegaron. Estas no coincidían con la base de datos. En la teoría, nadie en el registro civil tenía aquellas huellas. Ya después de eso, la policía nos acusaba de robo por aquel cadáver que había desaparecido, pero nuestros superiores de alguna manera nos libraron de aquella situación y todo quedó aclarado entre muchísimas comillas. Nos obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de librarnos de cualquier cargo por aquella desaparición. Nunca más toqué el tema con mi compañero acerca de este suceso. Mientras yo solicité mi retiro, él siguió adelante con aquel trabajo. Hoy me animo a contarlo y no me importa mucho las consecuencias porque ya hice mi vida lejos de aquel sitio. Y muchas gracias por leerme. Gente, esta fue la historia del día de hoy. Espero que de alguna manera los haya hecho salir de la rutina, hayan podido siquiera pasar un momento de entretenimiento y saben que pueden apoyarme dejando su like. Muchas gracias a los poquitos que lo ven porque al final eso me motiva a hacer más. Y si quieren dejar comentarios pueden hacerlo. Adelante. Los voy a estar leyendo y viendo todas sus opiniones. Si tienen también cositas que crean que pueda mejorar, también son bienvenidas. Y muchas gracias. Buenas noches.